Paz de Dios, hermanos, muy buenos días. El tema de hoy será Martín Lutero y haciendo un resumen ya a lo que venimos viendo, ¿verdad?, sobre la historia del cristianismo. Este será el capítulo 8 y en los videos anteriores pues hemos visto que hemos aprendido del cristianismo y de quién es la iglesia a través de la historia, ¿verdad? Su desarrollo y cómo ha llegado a todo lugar, cruzando fronteras y muchos obstáculos. De la base de nuestra fe, de cómo han intentado ocultar la sana doctrina, de adulterarla, como también de la persecución y ahora sí que desvivamiento de los cristianos a través de los siglos. Y eso sucede aún hoy, ¿verdad? Hemos aprendido cómo grandes hombres, por defender esa sana doctrina y plan de salvación, nos llevaron al tiempo de la Reforma, arriesgando no solo su integridad o estabilidad, sino también su libertad y vidas, las cuales la mayoría de ellos perdieron a causa de sacar a la luz las verdades ocultas por esa asociación mal llamada cristiana, ¿verdad? Esa secta romano-católica que hasta el día de hoy sigue saboteando y obstaculizando la labor de que el evangelio llegue pues a cada rincón, ¿verdad? Como ya dije, el tema de hoy será sobre el más grande de los reformadores. Vamos a conocer un poco de su historia y cómo Dios obró en su vida, al igual que en la vida de cada hombre y mujer que han decidido seguir a Cristo. Pero antes de todo, hermanos, vamos a hacer una oración. Amén, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso, bendito es tu nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te pido que guardes este tiempo, que bendigas este tiempo y también lo protejas, Padre. Te pido por cada una de las personas que van a verme y también las que vendrán, Señor. Gracias, Padre, por tu tiempo y por permitirme enseñar. Gracias, Padre, porque solo tú, Padre, eres el que estás aquí con nosotros y el que nos guía, Señor. Que sea tu Santo Espíritu pues ablandando cada corazón, Señor, y a mí también guíame, Padre, para decir las cosas que tengo que decir y todo conforme a tu palabra. Gracias, Señor, nuevamente por esta bendición de permitirme enseñar y también de compartir tu palabra, Padre, que llegue a otras personas que aún no la conocen. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús y todo conforme a tu voluntad. Amén. Pues sí, hermanos, ¿verdad? Martín Lutero, hermanos. Su historia nos muestra lo que le puede pasar a una persona que busca de todo corazón a Dios. Él es un ejemplo vivo de lo que le puede suceder a una persona con amor y celo de las verdades de Dios. Y una de esas cosas fue enfrentarse a una religión muerta, a una religión corrupta, a una religión con líderes llenos de perversión y avaricia. Porque la verdad de Dios siempre, siempre, hermanos, se va a exponer. Por más que quieran ocultarla, por más que quieran añadirle o tergiversar, siempre, siempre la luz de la verdad de las escrituras saldrá expuesta y en contra del error y corrupción, ¿verdad?, de los falsos maestros y sus doctrinas. Siempre a lo largo de la historia veremos innumerables ejemplos o testimonios de hombres y mujeres que descubrieron la luz de la vida, la luz de la verdad. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vemos cómo muchos de ellos perdieron amistades o a sus familias. Otros renunciaron a sus vidas cómodas y hasta experimentaron la soledad, la pobreza, el rechazo, la persecución y la muerte. ¿Por qué? Porque mientras más conoces a Dios, más te das cuenta del error en que has vivido. Al practicar doctrinas impuestas por las tradiciones de tu lugar de nacimiento y de tu familia, las cuales son ahora sí que correspondientes a cada cultura según la geografía en el país donde tú hayas nacido. Y es el Santo Espíritu únicamente quien te ayuda a descubrir cada error. Y esto inicia en el momento en que tú decides seguir a Cristo. Sí, harás las paces con Dios, hermano, pero inicia una guerra contra el mundo, contra tu carne y contra Satanás. Una guerra tremenda en contra de los enemigos de Dios. Tu nueva forma de vida, tu nuevo estilo de vida,
tu conocimiento de la verdad de las Escrituras y esa obediencia y testimonio a Dios los va a hacer tus enemigos y también tus perseguidores. Entonces, como dijo Jesús en Juan 15:18, si el mundo los aborrece, recuerden que a mí me aborreció primero, ¿sí? Y Martín Lutero dijo que sus libros eran agresivos y más para esos líderes religiosos de su época, porque arrancó de raíz las plantas venenosas del engaño. Esas fueron sus propias palabras. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Y hoy su casa aún sigue en pie y afuera de ella, ahí en su jardín, existe una placa con su busto que dice: la palabra de Dios fue la enseñanza de Martín Lutero. No había otra cosa más para él que la palabra de Dios. Sus padres, Juan y Margarita, fueron un matrimonio que amaba a Dios. Eran piadosos, pero al mismo tiempo fueron muy duros y muy, ¿cómo decirlo? Disciplinaban de una manera muy fuerte a Lutero. Él contó que un día su padre lo castigó de tal manera que se fue de su casa. Obviamente él regresó después, era muy pequeño, era solo un niño y él estaba muy consciente pues del amor a Dios que le infundían sus padres, pero también del temor principalmente que le tenía a su papá. ¿Por qué? Porque era un hombre muy violento con él, lo disciplinaba duramente. Y ese ejemplo de sus padres hacia la fidelidad de Dios les sirvió mucho, aun cuando Martín desde pequeño viviera mucho maltrato, primero por sus padres y también después por sus maestros. Y de alguna manera Dios lo fue preparando para soportar, ¿verdad? Y fue formado desde pequeño con un carácter fuerte. Ese carácter tenía que ser así porque tenía que resistir todo lo que él enfrentaría en su futuro. A sus solo 11 años de edad ya escuchaba los sermones enérgicos de un monje agustino que se llamaba Andrés Proles, y en estos sermones denunciaba ya la corrupción de la iglesia y la corrupción de los ministros de ese tiempo. Y fue ahí, y gracias a las palabras de este monje, el cual también veía la verdad, que Martín reconocería en su vida adulta que Dios sembró en su corazón la semilla de la verdadera palabra de Dios. Ya en 1501, él entraría a la Universidad de Erfurt y en su biblioteca se encontraría con un ejemplar de la Biblia Vulgata Latina, traducción de Jerónimo, del hebreo al latín, y de la cual él, Jerónimo, ya había hecho antes algunos fragmentos de la Septuaginta. Por lo tanto, no habían muchos ejemplares en el mundo. Recordemos que la Asociación Romano-Católica, hermanos, se había pues encargado por siglos de ocultar las escrituras y el poco acceso a ellas era únicamente por los religiosos pertenecientes a esta asociación y que a su vez tuvieran el conocimiento del idioma latín, porque recordemos que la Biblia por siglos no había sido traducida a los idiomas de los diferentes países, ¿verdad? Afortunadamente, hermanos, Martín Lutero hablaba fluidamente también el latín, ¿sí? Hasta ese día, Lutero creía que la Biblia consistía solo de los evangelios y unas 2 o 3 cartas de Pablo. Él no se imaginaba que la Biblia contenía más libros y más de la palabra de Dios, que solo la que pues le habían compartido los religiosos de entonces, ¿verdad? Desde que él era pequeño. Y dice su biografía que cuando él comenzó a leer esa Biblia, la estrechó contra su pecho y nació en su corazón más ganas de leerla, de estudiarla. Un hambre ahora sí que indescriptible por conocer la verdad de Dios. Y así fue que comenzó a leer las escrituras página por página. Hermanos, si de esa misma hambre nosotros tuviéramos y esa misma curiosidad nosotros ahora la tuviéramos, yo pienso que otra cosa sería del mundo en el que vivimos.
más dentro de nuestras congregaciones, ¿verdad? Ya para 1505, Lutero se graduó de doctor en filosofía. Para entonces, él ya era un hombre muy preparado, pero él seguía yendo a la biblioteca a leer las escrituras y en sus pensamientos, conforme él leía la Biblia, comenzó a sonar una pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y sí, yo sé, hermanos, que a muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Conforme vamos estudiando las escrituras, nos nacen preguntas, nos nacen dudas que enfrentan nuestras creencias con las que vamos, conforme vamos descubriendo la verdad al leer las escrituras. Y a Martín Lutero le pasó lo mismo. Y la respuesta de aquellos tiempos o la tradición para alguien que quería buscar a Dios era entrar a un convento únicamente, porque obviamente el que se mete a un convento es porque va a dedicar su tiempo a Dios. Y Lutero estaba convencido de querer dedicar su vida a Dios. Pero en aquel tiempo era una práctica muy común que los padres decidieran desde con quién casarse hasta lo que estudiarían sus hijos. Y el papá de Lutero quería que estudiara leyes. Él quería que fuera abogado. Pero Lutero sentía ya pues ahora sí que una incertidumbre espiritual, ¿verdad? Y poniéndose en contra de esos deseos de su papá estricto, abandonó la carrera de abogado, decepcionando obviamente muchísimo a sus papás, al grado, ¿verdad?, de que lo desheredarían. Pero eso no le importó a Lutero. Él ya tenía ahora sí que su llamado. Él ya estaba completamente seguro de querer servir a Dios. Y dice la historia que el 17 de diciembre de 1505 ingresó a una de las órdenes romano-católicas más estrictas de ese tiempo, los agustinos. Él entró a ese monasterio creyendo que con ayunos, que con rezos, que con suplicios, que con autoflagelaciones, salvaría su alma del infierno. Y solo tenía 22 años y se propuso dentro de él ser el más consagrado de todos los monjes. Dice su biografía que él comía y dormía muy poco, que continuamente se confesaba y que en una ocasión duró 11 horas en el confesionario. Esto nos habla de un deseo genuino de limpiar su corazón, como también de esa gran ignorancia que él tenía, ¿verdad?, sobre la verdadera fe de las escrituras, la verdad de las escrituras. Hasta ese entonces, esa verdad aún no lo impactaba, ¿verdad? Lo que a él le impactó fue su encuentro con Dios, pero aún le faltaba mucho por descubrir, ¿sí? Y todo eso al mismo tiempo le daba un alivio, pero era un alivio pasajero, esas prácticas que él hacía, ¿verdad? Ese tormento que él sentía en su alma aún lo perseguía. Se dice que se recluía y en su celda, ahí en el monasterio, buscaba las formas de castigar su carne, porque también llegó a flagelarse. Él buscaba a Dios pues a su manera, ¿verdad?, según la tradición en la que él había crecido y la que él había conocido hasta ese momento. Y de pronto, pues el milagro cambió, ¿verdad? Comenzó ahora sí que en la vida de Lutero, porque en ese alejado y solitario convento también había una biblioteca y en ella una Biblia. Y esta estaba tan asegurada con una cadena para que nadie la tomara. Y él continuamente dice la historia que se la veía leyéndola, como también a los escritos de los primeros líderes de la iglesia cristiana, de esa iglesia primitiva, ¿verdad? Y ahí había un monje que al verlo todos los días tan obsesionado con sus estudios, le dijo, mi querido hermano Martín, ¿verdad? ¿Para qué lees tanto la Biblia?, le dijo a este monje. La verdad ya fue sacada por los doctores teológicos de la Iglesia Católica. ¿Ya para qué lees ese libro?
Mejor lee los escritos de estos doctores de nuestra iglesia. Así aprenderás cómo dirigirla y cómo llevar a cabo tus sermones. La Biblia ya no la necesitas, ¿verdad? Pero Martín no hacía caso, hermanos, porque él ya sabía casi de memoria los escritos de esos hombres y no lo alimentaban. No alimentaban nada de lo que esos supuestos teólogos habían pues escrito, ¿verdad? Pero él desconocía también al mismo tiempo la Biblia y por eso la devoraba. Y dice la historia que ya en 1507 fue ordenado sacerdote dentro de la Iglesia Católica Romana. Y el 2 de mayo de ese mismo año celebraría su primera misa. Y cuenta su biografía que el obispo que lo consagró le puso el cáliz en la mano y le dijo: recibe la potestad de sacrificar por los vivos y por los muertos. Y Martín Lutero contaría, al recordar ese episodio en su vida, así lo dijo: no nos tragó la tierra por misericordia de Dios al decir esa blasfemia. Y los frailes del convento se preocuparon porque leía tanto la Biblia, que dijeron: este se nos va a volver loco, y le quitaron la Biblia, se la escondieron, hermanos, y le dijeron, ahora sí que le dieron otros escritos, ¿verdad?, de esa época, así para que él no siguiera supuestamente buscando tanto a esa Biblia, la cual ya le habían escondido. Ellos querían que él aprendiera de los nuevos escritos de esa época y de esa asociación. Él se molestó y como respuesta no leía. Y dice también su biografía que gracias a la ausencia de la Biblia en ese tiempo, que el vacío en su corazón creció aún más. Hoy, hermanos, hay personas así, que buscan y buscan, pero lo único que encuentran es vacío. Porque lo único que tienen para llenar su vacío son esas doctrinas falsas. Por eso es muy importante que nosotros les llevemos las buenas nuevas del Evangelio y les hagamos que conozcan a Dios a través del arrepentimiento y también del perdón, ¿verdad?, que solamente Dios les puede dar. Lutero sentía pues un gran vacío, que tan vacío era, su vacío era tan grande que di cuenta de la historia que en una ocasión duró 5 semanas sin poder conciliar el sueño, pensando: Señor, no siento paz en mi alma, siento que si me muero me condeno. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Así era su preocupación. Y así pronto aparece en la vida de Martín Lutero otro monje, el doctor Staupitz, el cual se convertiría en su tutor, ya que Martín aún era un jovencito, y él fue su tutor y maestro hasta el fin de sus días, ¿verdad? Hasta que este monje, su tutor, moriría. Y cuenta su biografía que un día, cuando Martín se confesaba, le dijo su tutor a Martín, oh Martín, si tú lees atentamente la Biblia, tú vas a encontrar que la salvación es solo a través de Cristo. ¿Cómo sabía ese monje eso, hermanos? ¿Cómo encontró ese monje una de las verdades fundamentales del cristianismo? Que la salvación solamente es por Jesucristo y por gracia y por medio de la fe, ¿verdad? Y leyendo las Escrituras, él fue encontrando lo mismo para Martín Lutero. Este doctor en teología, este monje, había encontrado a Cristo, pero recuerden que en aquel tiempo decir eso y dentro de esa asociación era una herejía, porque ya había muchas personas pues interfiriendo, ¿verdad?, entre lo que la Asociación Católica Romana estaba haciendo a la población, y esas personas pues ya tenían un historial de persecución, de encarcelamiento, y este monje solo lo decía a alguien que tenía, a los que él tenía mucha confianza, y en este caso
fue a Martín. ¿Por qué? Porque él veía el hambre y sed de Martín sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, este hombre, así como Nicodemo, seguía a Jesús en secreto. Y cuando miró el hambre, como ya dije, que tenía Martín Lutero, le dijo eso, le compartió que únicamente en la Biblia iba a encontrar que la salvación era solamente en Cristo. Y a Martín Lutero se le abrieron los ojos, ¿verdad? Y pudo ver las razones de lo que tanto había pasado, porque Dios nunca, hermanos, nunca permite nada sin un propósito. Ese monje conocía a Dios y empezaba de alguna manera a compartir las verdades del Evangelio con este joven sacerdote. Y Lutero le decía en su angustia a su maestro: es en vano que yo le prometa cosas a Dios, porque el pecado es más fuerte que mis promesas. Martín, hermanos, todavía no nacía de nuevo. Todavía no tenía la naturaleza. Él seguía siendo un esclavo, ¿verdad? De sus pecados, de esa religiosidad, de ese fanatismo, de ese legalismo que le habían inculcado desde pequeño, y aún más siendo ya un monje, ¿verdad? Pero gracias a Dios y a ese tutor que fue su maestro y que estuvo a su lado siempre, el cual le decía: ¿por qué te atormentas, Martín? Solamente mira la razón de las heridas de Cristo. Mira el porqué de su sangre se derramó. La gracia de Dios, le dijo, te alcanzará. No te martirices, Martín. Le dijo: échate en los brazos de Jesús. Confía en Él. Recibe su justificación. Y en su ceguera, Martín Lutero, ahora sí que para Martín Lutero esas palabras pues eran nada. Le decía: Dios te ama, le decía: Él está escuchando tu corazón y Dios te dice sí, pero para él esas palabras seguían siendo como huecas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no había nacido de nuevo. Dios estaba ministrando a ese joven Lutero, hermanos, a través de ese tutor. Y de una manera milagrosa, poco a poco, él fue recuperando su curiosidad para esa Biblia, ¿verdad? Por seguir estudiando las Escrituras. Y esa Biblia se la devolverían. Esa Biblia que le habían escondido los otros monjes, volvió a comenzar a leerla. Igual, en el mismo afán, día tras día, aprendía de todas las epístolas de San Pablo, las cuales le impactaron tanto que dice su biografía que fue precisamente la carta a los romanos, la cual es considerada la columna vertebral del cristianismo, que al leerlas viene su arrepentimiento, su encuentro con Cristo. Y así Martín Lutero nace finalmente de nuevo y recibe la justificación por fe. Y sigue contando su biografía, que tomando en cuenta ahora sí que el contexto de aquellos tiempos, esos tiempos que no era muy común escuchar mensajes de la Biblia, y estos dos versículos fueron los que más le impactaron a Martín Lutero. Y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso, a todo aquel que cree, solamente creer al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Eso lo vemos en Romanos 1, 16 al 17. Recuerden que Martín Lutero era un hombre muy preparado, y la Biblia Vulgata latina traducida al latín, él la entendía perfectamente, pero había versiones en griego también, y a las cuales más tarde él pudo acceder. Y a él, al él ser una persona muy estudiosa, con esa gran curiosidad y las mismas ganas de seguir conociendo de la verdad de las Escrituras, pues buscó en los idiomas originales el significado a sus dudas, comparándolo con los escritos y también con la falsa enseñanza de su tiempo. Conoció lo que significa justicia de Dios y entendió que es Dios el que te declara sin pecado,
el que te declara inocente, aceptable delante de Él, ¿verdad? Que el creyente ponía su fe solamente en el sacrificio y resurrección de Cristo, y no en las prácticas aprendidas por siglos y siglos de mentiras, principalmente de esa asociación a donde él pertenecía, solo por haber nacido en el lugar donde él nació, ¿verdad? Y por eso es bueno leer solamente, hermanos, las escrituras. Yo siempre les digo que todo lo que escuchen de quien sea y de donde sea, aunque les digan que lo dice Dios o que está en su palabra, siempre, hermanos, todo confírmenlo, averígüenlo, compruébenlo, no se queden con la duda, ¿sí? Quítense, ahora sí que la pereza, y así puedan no practicar las cosas que se les dice sin antes haberlas investigado, sin antes haberlas, eh, ¿cómo decirlo?, comprobado y confirmado en base a las escrituras, porque si no van a terminar practicando cosas que no son bíblicas y ustedes ni lo saben. Pero bueno, seguimos, hermanos. Martín Lutero pues siguió leyendo y confirmando cada palabra, ¿verdad? Él comparó cada enseñanza y práctica mal aprendida únicamente dentro del canon bíblico, porque finalmente él comprendió que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, ¿verdad? Mas el justo por su fe vivirá. Y esa frase, el justo por la fe vivirá, fue lo que quitó ahora sí que el corcho de esa religiosidad que él tenía, porque para él poder disfrutar de ese vino nuevo de la palabra de Dios era necesario quitar ese corcho, ¿verdad? Porque ahí, justamente ahí, hermanos, en esa frase, mas el justo por la fe vivirá, Martín aprendió cómo llegar a ser justo delante de Dios, creyendo obviamente en el sacrificio de Cristo, porque por fe el justo vivirá y seguirá viviendo. Él leyó Gálatas 2, versículo 16, y se los voy a leer. Y dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Uy, hermanos, y eso era muy fuerte, porque en ese entonces prevalecía el evangelio de las obras, ¿sí? La práctica de hacer cosas para salvar, ¿sí? Para ganarte el cielo. Y eso todavía se practica en esa asociación, ¿verdad? Que si tienes que hacer esto, que si tienes que pagar tanto dinero, que si tienes que flagelarte, que si tienes que hacer ayunos, que si tienes que caminar arrodillado hasta el cerro de tu pueblo, ahora sí que con espinas en las rodillas, que si las velas, que si las flores, que si las limosnas, que, bueno, pues que tienes que hacer esto o lo otro para esa salvación, ¿verdad? Y Martín Lutero ya estaba descubriendo que pues ahora sí que esas obras, que esas prácticas que exigía esa asociación no podían ganar la salvación, que por medio de las obras o el dinero era imposible, ¿verdad? En ese entonces habían tarifas para el perdón según los pecados. Y habíamos hablado de la simonía, ¿verdad? Pues se seguían practicando, hermanos, ¿sí? Se vendían los pedacitos del cielo, imagínense. Ya lo vimos, como dije en los videos anteriores, cómo se fue contaminando la iglesia poco a poco, ¿verdad? Hasta que dominó esta asociación. Esta asociación se apoderó de la fe de los cristianos primitivos, de los apóstoles, y la contaminó con sus prácticas, ¿sí? Todo eso, ahora sí que para engañar a la gente, pero principalmente eran engañados por su avaricia y por su perversión, ¿verdad? Y todo
lo que inventaron supuestamente que era para su propia salvación, en realidad era porque estaban comprando, eh, vendiendo a esas personas ese trocito de salvación, ese pedacito de cielo, sobornándolos. Y la gente en su ignorancia les creía. Gente que aún hoy, hermanos, su ignorancia los hace seguir creyendo en lo que les dicen esos padres, ¿verdad? Pero Lutero, ya volviendo a su historia, ¿verdad? Ya estaba, como dije, descubriendo de las verdades centrales del cristianismo, que la salvación es un don, que es un regalo de Dios, que la persona, cualquiera que ésta sea, puede obtenerla con el simple hecho de creer en Cristo, de creer que Él murió para perdón de nuestros pecados, que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que murió en la cruz, pero que también resucitó y que después subió al cielo y nos dejó ¿a quién? Pues al Espíritu Santo, nuestro consolador, ¿verdad? Él recibe solamente por medio de la fe y no por las obras, que nadie, o sea, que ninguna persona ahora sí que puede ser justificado ni aceptado delante de Dios por esas obras, ¿ok? O pagos, no sé, sobornos, como lo quieran llamar. ¿Saben? Es triste, pero mucho del evangelio de hoy es un evangelio de obras, aún dentro de las iglesias cristianas, hermanos. Un evangelio donde hoy se venden milagros, aunque no lo crean, ¿sí? Hoy se venden esas declaraciones y decretos para prosperar, que si pacte con Dios, porque es literal, ¿eh? Dicen los otros, pues vamos a orar para que Dios le dé esto, para que Dios haga lo otro, pero mande dinero y haga esto y haga lo otro y más allá, ¿no? Otras veces estamos ahora sí que cayendo en lo mismo que esa asociación que tanto criticamos y que no fue solo en tiempos de la reforma, sino como dije, hoy usted puede ver cantidad de videos donde hay pastores, falsos maestros, sobornando, pidiendo propiedades a personas que hablan con billetes y que si me das 1,000 Dios te devuelve 2,000 y así sucesivamente. Estamos pervirtiendo también el evangelio, estamos comprando esa supuesta salvación, ¿verdad? Pero seguimos, hermanos. Ya para el año 1509, Lutero, por la recomendación de su tutor, el doctor Staupitz, ingresaría a la Universidad de Gutenberg en Alemania, pero ya como un catedrático, no como un alumno, sino ya como un maestro. Y él enseñaba filosofía. Recuerden que él se recibe como doctor en filosofía, aun cuando su corazón estaba en la Biblia, eh, todo lo que es de las escrituras, de su amor a Dios, él siguió a la par estudiando la Biblia, pero enseñando filosofía ahí en esa universidad, ¿verdad? Y de pronto ahí en ese trabajo en la universidad, él también comenzó a enseñar a sus estudiantes, los cuales escuchaban sus clases, no solo filosofía, sino que también les hablaba, dice su biografía, que, que él también les hablaba de la Biblia. Y entonces otro monje, que era ahora sí que uno de los principales de ahí de la universidad, lo escuchó, ¿verdad? Y cuando daba una de las clases que Martín daba, él a sus estudiantes sobre teología, este monje lo escuchó y quedó tan impresionado de ese mensaje que lo estaba, ahora sí que lo que dijo Martín Lutero a sus alumnos, que comentó eh, que iba a confundir hasta los doctores en teología de la Iglesia Romano-Católica, porque su doctrina, lo que Martín Lutero le estaba enseñando a sus alumnos, esa doctrina era nueva. Por eso este monje opinaba al escucharlo que iba a ser revolucionario, que iba a confundir, ¿verdad? Aún hasta los principales doctores en teología, esos que habían escrito esas doctrinas que le añadieron a la Biblia, ¿verdad? Bueno, se le decía nuevo a reformar, ¿sí? Se le decía revolucionar,
Esas eran las palabras que este monje usó para describir lo que Martín Lutero estaría haciendo ya más adelante. Porque este joven, hermanos, predicador, o sea, Martín Lutero se apoyaba totalmente y únicamente en la Biblia. Y nadie, hermanos, nadie pensó el principal, ¿verdad?, poder que él tenía por ser tan fiel en eso, ¿sí? Ese poder que también venía de Dios, que estaba sobre Martín para iniciar lo que sería ese ministerio, ¿verdad? Y como dicen, este monje, el que dijo que sería de gran confusión lo que Martín Lutero enseñaba, pues prácticamente profetizó, por decirlo de alguna manera. Pues resulta que pasaron pocos años y nadie le dice a Lutero que no enseñe acerca de las escrituras. Al contrario, hermanos, él siguió y siguió y siguió enseñando a la par de filosofía, pues teología, ¿verdad? Él les hablaba a todos sus estudiantes por esos pocos años, eh, pues de la palabra de Dios. Y entonces eso despertó el hambre de, ahora sí, hacia Dios, cada vez que esos mismos estudiantes empezaban a escuchar las historias de la Biblia que su maestro les enseñaba. Qué bonito, ¿verdad? Y al mismo tiempo, ese tutor de Lutero, el doctor Staupitz, lo invitó a predicar a una capilla de los agustinos donde él ministraba. Este doctor trabajaba ahí en una capilla, entonces él invitó a Lutero para ver si podía predicar ahí. Y le dijo, oye Martín, pues he escuchado acerca de tus clases allá en la universidad y me gustaría que fueras a predicar a la capilla donde yo soy capellán. Y ahí en su biografía nos platica que Martín dio una misa y sí, dijo yo voy a ir a predicar en ese lugar. Entonces, después de escuchar a... Después de que me escuches, le contestó Martín a su tutor, pero probablemente me mates porque lo que yo estoy predicando contradice abiertamente lo que nos han enseñado. Pero su tutor le dijo, pues precisamente por eso quiero que vengas, porque se ve que ya encontraste a Cristo. Y le dice, ven de verdad, quiero que prediques ahí en esta capilla. Y así fue que Martín Lutero fue y predicó ahí, ¿verdad? Y en esa ocasión se corrió la voz de que iba a predicar este joven doctor en filosofía y también sacerdote romano católico, que era Martín, ¿verdad? De lo que él había descubierto en las escrituras. Y dice la historia que fue tal el impacto de su mensaje, de su predicación, que el rey allá en Alemania lo nombró el predicador de la principal iglesia más grande que había ahí en Wittenberg, ¿sí? En 1511 Lutero fue enviado a Roma a ver al Papa para ver algo acerca sobre su orden de los agustinos. Y él cuenta su gran decepción al llegar ahí a esa sede donde vivía el Papa y de la desilusión tan grande por lo que vio allí en Roma, hermanos. Imagínense, pasar de ser un doctor en filosofía que enseñaba también teología a sus estudiantes. Corrió su fama y pudo ser invitado por el rey a ser que uno de los predicadores de la más importante iglesia de ahí, de su país. Y de ahí su fama fue creciendo a tal grado pues que fue llamado traer hacia Roma, pero como dije, a él al llegar a Roma se decepcionó muchísimo. ¿Por, ¿Por qué? Pues porque vio muchas cosas que a él no le gustaron. En ese entonces reinaba un papa que se llamaba Julio II, ¿verdad? Y Lutero pudo ver con sus propios ojos que todos los sacerdotes de ese tiempo contrataban prostitutas, que ahí afuera del Vaticano, ahí afuera en la sede del Papa, había prostitutas ofreciendo su servicio a los sacerdotes, no solo a las personas que pasaban por ahí, sino a los sacerdotes. Y eso le pareció, pues obviamente a Martín Lutero, pues lo más horrendo, ¿verdad? ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo era posible que el Papa, que los sacerdotes
permitieran que eso sucediera ahí saliendo en la puerta de los templos más importantes, ¿verdad? En la mera sede de su asociación católica. Pero bueno, recuerden que hasta ese momento, hermanos, Martín Lutero aún era un sacerdote romano católico y un buen sacerdote, por eso se ofendió, ¿verdad? Al ver lo que él vio, de lo que él fue testigo. Él tenía toda su confianza en lo que el Papa decía entonces. Y al llegar ahí y ver todo esto, pues fue una gran desilusión, ¿verdad? Según la tradición romano-católica, el Papa representaba a Dios en la tierra. Y que decir, ahora sí, del lugar donde él vivía. Se supone que era un pedacito del Señor, ¿verdad? Ahí en la tierra. ¿Y cómo era posible que estuvieran pasando esas cosas? Porque él tendría que ser principalmente este papa quien inspirara a las demás iglesias con su buen ejemplo de santidad y de fidelidad, ¿verdad? Este papa junto con los sacerdotes que vivían ahí en el Vaticano, pues tenían que dar un testimonio, ellos principalmente, porque eran la cabeza. Y eso fue lo que le decepcionó mucho a Martín. Y pues pasó todo lo contrario, ¿ya? ¿Verdad? Fue tan horrible, cuenta su biografía, que lo invitaron a celebrar una misa y mientras él estaba en una iglesia donde lo habían invitado, llegó con horas de anticipación y comenzó ahora sí que estudiar a los sacerdotes, ¿verdad? Él comenzó a ver a los sacerdotes que ministraban la misa. Y en esa iglesia donde él estuvo, descubrió que las misas duraban solamente 10 minutos, hermanos. Y como las cobraban, por eso hacían que duraran menos, ¿verdad? Tenían que hacerlas lo más rápido posible y eso fue lo que también le molestó a Lutero, porque él llegó antes para ver qué más podía ver, pero no pensó que lo único que él iba a comprobar eran cosas malas, ¿sí? Lutero ya molesto, así que cuando llega el turno para él de oficiar la misa a la que él había sido invitado, dijo, debo subrayar que no era una misa común, ¿ok? Yo se los digo a ustedes, debo subrayar que esta misa no era como las que celebraban para entonces. Era una misa llamada concelebrada, ¿ok? Esta misa donde él fue invitado. Eso significa que la daban varios sacerdotes, no la daba solo uno. Debido a su muy buena reputación de Martín Lutero, él fue invitado precisamente a esta misa tan especial. A pesar de ser un joven sacerdote, Martín Lutero fue parte de esa comitiva y cuenta su biografía que cuando él comenzó a oficiar la misa, se le acercó otro sacerdote y le susurró al oído. Despacha, despacha pronto, le dijo, hazlo breve. Imagínate, envía pronto a su casa a todos y fue entonces que Lutero iba creciendo en Lutero esa decepción, ¿verdad? Que lastimó muchísimo su fe. ¿Por qué? Porque lo que hacían los sacerdotes ahí era nada más una vendimia. Sí, aun cuando se suponía que era una misa especial en donde habían varios sacerdotes que se suponía iban a enseñar verdades de la palabra, no lo hicieron, al contrario, estaban más preocupados por terminar rápido para ya irse a cobrar y vámonos. Y pues en otra ocasión también él escuchó a otro sacerdote que estaba ministrando otra misa y que cuando este sacerdote levantó la hostia dijo, tú eres pan y seguirás siendo un pedazo de pan. O sea, no solo eran promiscuos e inmorales, sino que eran blasfemos e ignorantes de las escrituras, ¿verdad, hermanos? Recordemos que para la iglesia, que nuestra iglesia había sido invadida por gente no nacida de nuevo. ¿Sí? Gente que no tenía ningún temor de Dios. Y en ese entonces pues era lo mismo. Personas que hacían toda clase de atropellos. Y miren, un escritor católico de la época de Martín Lutero que se llamaba Nicolás escribió lo siguiente. En muchos pueblos, la gente exige que los curas no tengan más permiso de tener concubinas
para que las esposas de los hombres de estos pueblos no corran peligro del asedio sexual y de los abusos de esos clérigos. Y esto está en la historia, hermanos, no es un invento. Imagínense, los sacerdotes no solo contrataban prostitutas y dejaban que éstas estuvieran a las afueras de los templos, sino que también acosaban a las mujeres ya casadas y también a las jovencitas. Entonces los hombres tenían miedo del acoso de estos sacerdotes, porque además esos sacerdotes representaban la autoridad, ¿verdad? Y eran demasiado los abusos de estos clérigos para la gente del pueblo. Por eso este escritor plasmó en la historia esta observación, ¿verdad? Como dije, esto no es un invento, hermanos, esto realmente pasó. Y tal vez sigue pasando, aunque de otra manera, ¿verdad? Bueno, y en ese tiempo la revelación de la salvación por fe, pues no era ahora sí que entendida, obviamente, ¿verdad? Tampoco era enseñada. Y aunque Martín Lutero ya lo sabía como un niño, por así decirlo, aún no era perfeccionado en ella. Recuerden que la revelación de Dios va ahora sí que de una forma progresiva, ¿verdad? De poco a poco el Espíritu Santo trabaja en nosotros, y al mismo tiempo con Martín Lutero seguía trabajando, ¿verdad? En él. Y sí, ciertamente ya había tenido parte de la revelación de salvación por fe, pero todavía había un proceso en que su entendimiento tenía que seguir siendo renovado, ¿verdad? Y siguiendo a Martín Lutero en Roma, subió a una escalera, ¿verdad? Esta es otra anécdota que encontré ahí en su biografía. Y dice que la llamaban la escalera de Pilato, la cual un papa había mandado traer desde Israel, en donde supuestamente Jesús se paró frente de Pilato. ¿Se acuerdan cuando Pilato le dijo a Jesús, a ver, tú defiéndete? Bueno, ahí cuando lo juzgaron, bueno, pues eran esas supuestas escaleras, ¿verdad? Las que arrancaron completas de allá de Israel y las llevaron a Roma, ahí al Vaticano. Y las tenían ahora sí que como una reliquia. Y le decían al pueblo que si antes de pedirle algo ahí a las escaleras, dabas un dinero, ¿sí? Y después subías, te parabas en el mismo escalón donde supuestamente Jesús había estado parado, tú ya te ganabas tu salvación. Pero obviamente tenías que pagar para subir hacia ese escalón. Dice, ahora sí que pague por subir y pague por su salvación, ¿verdad? Puras aberraciones o simonías, hermanos, descaradamente. Pero entonces Martín Lutero, estando aún en ese proceso que les comento de renovación, subió esas escaleras, que por cierto, ahorita aún las tienen por allá en la sede papal, hermanos. Y que cuando se paró Lutero en el supuesto escalón donde también estuvo Jesús, había estado ahí, ¿verdad?, frente a Pilato, dice que se inclinó para besar el escalón. Imagínense. Acuérdense que él estaba en ese proceso que les estoy contando, ¿verdad? Ese de renovación. Así que como usted o como yo, igualito cuando conocimos a Cristo, pues todavía no soltábamos del todo ciertas prácticas, ¿verdad? Bueno, pues algo así le pasó a Martín Lutero. Él quiso besar ese escalón en su fanatismo, ¿verdad? Y cuenta ahí su historia que él se paró y cuando se inclinó ahí al besar el escalón donde supuestamente Cristo había estado de pie, escuchó una voz que le dijo, Martín, el justo por la fe vivirá. Y dice que se sorprendió tanto que se bajó corriendo y regresó a la ciudad de Gutenberg. O sea, se fue, se asustó, llegó a su cuarto, reempacó y vámonos de regreso a mi pueblo, ¿no? Gracias a esa voz. Fue así de grande su impacto, hermanos, porque todo lo que él vio en Roma, pues no le gustó.
más lo de esa voz que lo asustó, ¿verdad? Le afectó a su salud, sobre todo la decepción de lo que él había visto en Roma, tanta corrupción, tanta aberración, tanta herejía, que fue lo que principalmente le enfermó, ¿verdad? Esas corrupciones morales, espirituales de ese tiempo. Y ya para el 19 de octubre de 1512, Martín Lutero recibiría su doctorado en teología y él hizo un juramento, ¿verdad? Ese juramento que hacen los sacerdotes. Eh, Algo que lo repiten, ¿verdad? Y dicho por todos. Pero él decidió romper con ese patrón y en lugar de hacer el juramento repetitivo, ese juramento inculcado para todos, él decidió decir sus votos de propia voz, ¿verdad? Y dijo, juro defender la verdad del Evangelio. Eso no se hacía, pero él lo dijo, ¿verdad? Juro defender la verdad del Evangelio con todas mis fuerzas. Prometo ser fiel y puro a las Escrituras y a Dios. Defenderé la verdad de la palabra de Dios, escrito y hablado, lo dijo, hermanos, frente a todos, incluyendo a esos falsos maestros. Ahí empezó todo para la parte de la reforma. Ahora sí que le tocó hacer a Martín Lutero. Hermanos, y hoy nosotros estamos disfrutando de la obra de este hombre valiente, porque él se enfrentó a los religiosos de ese tiempo. Por eso es bueno saber algo de su historia y también algo de la historia en general de nuestra iglesia, ¿verdad? A mí en lo personal me gusta mucho compartir y saber, perdón, de la Biblia, pero también me gusta compartir sobre la historia universal, porque es bueno saber algo no solo de de nuestras raíces o del cómo o del por qué, ¿verdad? También de dónde salió todo lo que creemos. Por eso yo decidí hacer el tema de estos videos sobre la historia del cristianismo, para que no solo nos vayamos conforme a la palabra de Dios, las escrituras, sino que también a través de la historia vayamos viendo cómo se fue plasmando, la transformación, ¿verdad?, de la iglesia. Ya para Martín Lutero, pues entonces recordaba esas promesas que él dio, ¿verdad?, cuando se graduó. Esas promesas que él le había dicho y hecho a Dios, ¿verdad?, delante de todos ahí en el día de su graduación. Y sabía que los que lo oyeron el día de su graduación, pues no entendieron lo que estaba diciendo. Él sabía que los demás ni siquiera le habían puesto tal vez atención sobre la verdad del Evangelio, esas palabras que él dijo. Y hasta ese momento, ya después de su graduación, él ya estaba plenamente convencido acerca de su salvación, plenamente convencido de que el justo por la fe viviría, plenamente convencido, hermanos, que la gente necesitaba conocer la verdad de las Escrituras. Y así su biografía dice que el nuevo papa, el papa de esos días, ahora de nombre León X, se dice que fue un hombre muy ambicioso, ¿verdad? De hecho, es conocido como uno de los antipapas dentro de esta asociación romano-católica. Él amaba el dinero y que en su tiempo necesitaba, todavía, no solo él amaba el dinero, sino que era consciente de que él necesitaba más dinero porque tenía que mantener muchos gastos. Y entre esos gastos era que en su soberbia él quería terminar con el templo de San Pedro, perdón. Y también porque estaban las guerras, esas famosas guerras conocidas como las cruzadas, ¿verdad? La guerra contra los musulmanes. Y esas guerras pues costaban mucho dinero. Si él necesitaba financiar esa guerra, y aparte, como dije, él tenía una corte de clérigos pues muy lujosa que también tenía él que mantener. Y también, como ya dije, él quería terminar, por fin él quería terminar, ahora sí que la Basílica de San Pedro, que estaba en construcción ya, pues ya tenía varios siglos construyéndose y nadie la terminaba y él quería quedar plasmado como el Papa que la había terminado.
Y lo dijo, ¿verdad? Voy a terminarla. ¿Por qué? Porque en su soberbia él quería eso, que su nombre quedara plasmado ahí, como el Papa que terminó, eh, ahora sí que la Basílica de San Pedro. Entonces él dijo, yo la voy a terminar, porque él quería eso, pasar a la historia. Él necesitaba el dinero para hacer la obra de Dios y se le ocurrió, ¿verdad? Pues promulgar la venta de indulgencias plenarias, hermanos, las cuales consisten en perdonar los pecados a cambio de una cantidad de dinero. Otra más, hermanos, como las de recibir supuestos favores de Dios a cambio de dar dinero, ¿sí? No nos engañemos, hermanos, lo mismo está pasando hoy, ¿sí? Eh, Lugares donde cobran la entrada para escuchar la predicación de la palabra solamente porque el predicador es famoso. Esos hermanos, pues es una manera ilícita y prohibida por las escrituras para que tú ganes dinero. Es algo absurdo. Está pasando hoy, igual que pasó antes, ¿verdad? Pero lo malo de que pase hoy es que está pasando dentro de las iglesias cristianas, ¿sí? Todo evento donde se cobra la entrada para oír la palabra de Dios es corrupción del liderazgo. Es prostituir la obra de Dios, hermanos. Porque desgraciadamente, ahora sí que por avaricia, ¿verdad? Estamos dando un mal testimonio a las personas que aún no conocen de Dios. Y debemos de recordar que nosotros por gracia recibimos, ¿verdad? Y por gracia lo tenemos que dar. No se cobra nada de lo que nosotros hacemos para la obra de Dios. Claro, es la iglesia romano-católica de la que estamos hablando ahorita con Martín Lutero, ¿verdad? En ese caso con el Papa que él se inventó las famosas indulgencias, plenarias. Y para llevar a cabo esa venta, pues realmente lo que hizo el Papa León X, pues ahorita se los cuento, pero sí no hay mucha diferencia de ese entonces con los ahora también falsos maestros, ¿verdad? Bueno, él para poder hacer dinero, para recuperar, para poder hacer, indulgencias le llaman, se le ocurrió nombrar a diferentes frailes que fueran pregonando por todo su imperio de la bondad papal, de las indulgencias. Y cuando los reclutó, los obligó a hacer un juramento de honestidad, ¿sí? Para que no le robaran su dinero. Que el que le robara tenía pena de muerte, y no solo eso, sino se irían al infierno, ¿verdad? Porque le estaban robando lo de las limosnas, así que ni pensaran robarle. Bueno, este era el caso ahora sí que del infierno según lo pintaba la Iglesia Católica Romana, ese castigo no conforme va en la Biblia, ¿verdad? Y qué ironía, porque ahora sí, como dice el dicho, cuidan el mosquito y se tragan el camello. Por un lado, estaban viendo que sus monjes no les robaran, pero ellos sí lo hacían, entonces es muy irónico. Y había un hombre dentro de esos frailes que nombró este papa que se llamaba Juan Tetzel. Él era un monje dominico, hermanos, y este hombre fue el encargado ahora sí que para llevar el mensaje de la bondad papal, esa bondad de las indulgencias, ¿verdad? A cada rincón de ese imperio papal. Y les cuento pues otra cosa muy interesante que encontré, miren. Este fraile Juan Tetzel había sido condenado a muerte antes de entrar ahí a este grupito de frailes especiales para difundir, para recolectar dinero, ¿verdad? Él había sido condenado a muerte por adulterio y por conducta delictiva, pero fue liberado, y dice la historia que por la influencia de una mujer de la alta sociedad de ahí de Alemania. O sea, él salió impune, ¿sí? Logró escapar. Y pues
Eso fue ahora sí que un sismo impactante de esa asociación, porque qué raro que dejaran a alguien que ya estaba condenado a muerte salir, ¿verdad? Y por un lado le ponía precio esta cisma, esta orden le ponía pues no solo un precio a las cosas de Dios, sino por otro lado también liberaba a criminales según la conveniencia, ¿verdad?, de esta asociación. Y este Juan Tetzel pregonaba las indulgencias por adulterio, ¿verdad? Le costaban 6 monedas, por ejemplo. Tú si cometiste adulterio, pues te cobro 6 monedas para que estés perdonado. Las indulgencias por asesinato, para que seas perdonado, pues no costaban 8 monedas. Y él puso así las tarifas dependiendo de los pecados, ¿verdad? Aún no se cometían pecados, pero él las vendía por adelantado. Él ya tenía una lista clavada, ¿verdad? Afuera de los templos, ahí en los árboles, en el bosque, donde hubiera más gente, él clavaba esta lista, ¿verdad?, de sus precios ahí en las puertas de las iglesias, ¿verdad? Con ese sello papal donde aprobaba lo que este monje Tetzel había escrito. Ponía todo esto, como dije, para que la gente mirara. Y si aún no habías pecado, pues ya, ay, bueno, ya pago por adelantado si miento, ya pago por adelantado si fornico, ya, o por si robo, por si mato, ya de una vez pago por adelantado. Qué vergüenza, ¿no? Y pues así se hizo su lista. Si usted da tanto dinero y hace una lista de sus pecados que podría cometer en el futuro, pues ahora sí que ya estaba limpio delante de Dios porque ya había dado sus monedazas, ¿verdad, hermanos? Bueno, como ven, hermanos, algo así como el mensaje de la prosperidad de hoy en día, ¿verdad? Que hoy se está pues dando en el mundo, sobre todo en lo que es Latinoamérica, donde te hablan de que Dios te quiere hacer un rico, que Dios te quiere bendecir, pero nunca te hablan de lo que Dios está pidiendo en tu corazón, lo que Dios espera que haya en el corazón del hombre, principalmente el arrepentimiento. Es decir, ellos te hablan de que Dios te quiere prosperar como estés. No importa que estés lleno de pecado, no importa que estés lleno de enfermedades, de culpas, de consecuencias a causa de ese pecado, no importa. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, como ya dije, sin importar tu condición. Sí, no importa lo que seas o cómo seas, ni quién seas, sin importar lo que hagas, porque Dios te ama. Y nunca te dicen, ahora sí que nada acerca del pecado. ¿Sí? No te hablan del arrepentimiento para que dejes de pecar. Simplemente tergiversan, el mensaje. Y se ha convertido tan popular el mensaje de prosperidad, hermanos, que podemos ver iglesias con esta doctrina con millones, con miles de seguidores, ¿sí? Gigantescas estas iglesias. ¿Por qué? Porque te prometen lo que tu carne quiere, ¿sí? Algo así como en la época de Lutero con Tetzel. Te doy una paz temporal a cambio de dinero, pero en realidad estás perdiendo, ¿sí? Ahora, si usted ve, la prosperidad es lo único que se enfocan las personas. Quieren ser solo felices permanentemente, guapos, prósperos, ricos. Si ven a alguien en dificultades es porque no está bendecido. Dios no te bendice porque tú no tienes dinero, no tienes los hijos o la familia perfecta. Entonces algo mal anda en ti con Dios porque no eres próspero. Y es una doctrina muy engañosa, hermanos. Porque si eso fuera verdad, ¿por qué hay personas que no tienen dinero y son muy bendecidas en sus vidas? ¿Y por qué hay hombres y mujeres muy ricos y muy poderosos, pero no tienen a Dios? Entonces no tiene nada que ver tu riqueza, tu estatus social o cultural. Lo que tiene que ver obviamente es tu fe en Dios, ¿verdad? En la verdad de las escrituras. Por eso obviamente, como les dije, el mensaje de la prosperidad es popular. Sí, otra simonía moderna. Y esos predicadores
disfrutan de las bondades que la gente tiene hacia ellos por su ignorancia y por su pereza para escudriñar las escrituras, ¿sí? Porque hoy, a diferencia de los tiempos de la Reforma, hermanos, y esto quiero que quede muy claro, hoy sí tenemos acceso a muchísimas fuentes para enterarnos de la verdad. Cosas que en ese tiempo no, ¿sí? La ignorancia, la inocencia de ese entonces de las personas los hacía creer en cualquier cosa que se les dijera, hasta en los espejitos mágicos, ¿no? Los frijolitos mágicos o las pócimas para sanarte. ¿Por qué? Porque era su inocencia y su ignorancia. Pero aquí, hermanos, los culpables son la avaricia de ambas partes, ¿sí? Tanto del que predica esta prosperidad, como también el que quiere esa prosperidad por avaricia y por pereza. Principalmente un vacío espiritual que tienen a ambas partes. Como ya dije, porque como son predicadores de la prosperidad, obviamente ellos deben de vivir prósperamente. Es lo mismo, hermanos, pero sin la ignorancia y la inocencia del pasado. Como dice el dicho, ahora sí que la misma gata nada más que revolcada, ¿verdad? Basta tener un poquito, hermanos, de discernimiento para darnos cuenta de que el mismo espíritu de John Tetzel se ha metido en la iglesia cristiana de estos tiempos. Y les leo segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales por causa por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y dice, escuchen aquí, miren, en el versículo 3, y por avaricia. ¿Qué es avaricia, hermanos? Pues codicia por el dinero, ¿verdad? Y por avaricia, dice, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas sobre las tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros. Y hoy es un mercado, hermanos, vergonzosamente el evangelio dentro de la iglesia que se supone ya está reformada. Algo le pasó a ese mismo espíritu, ¿verdad? De la Edad Media, ese mismo espíritu que contaminó en ese entonces, ya llegó aquí, también se ha infiltrado nuevamente en la iglesia, esa iglesia que se supone ya está reformada. Otro versículo, Timoteo 3, 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Ahí está en primera instancia, hermanos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, ahora sí que con un temperamento cruel, aborrecedores de lo bueno, traidores. ¿Se fijan, hermanos? ¿Se fijan cómo el evangelio de Judas tiene vigencia todavía? La tradición impetuosa, infatuada, ¿verdad? Amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán avaricia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, ellos evita, dice la palabra, a ellos evita. ¿Qué tenemos que hacer con todo esto, hermanos? Pues evitar la corrupción. Hermanos, pues con esto termino.
Para el próximo video, pues vamos a hablar sobre las 95 tesis de Martín Lutero, un poquito más sobre su vida, esas 95 tesis que él clavó en la Catedral de Wittenberg, también de la gran cisma dentro de la iglesia, ahí de ese tiempo, una cisma que provocó que la iglesia se dividiera, ¿verdad? Y fue en esa división cuando surgiría el famoso movimiento conocido como el movimiento protestante. Vamos a hablar un poco más sobre Martín Lutero. Es un poquito más larga su historia porque ya vamos a hablar sobre esas tesis, ¿verdad? No voy a hablar una por una, pero sí vamos a hacer un resumen. Pero en fin, yo les doy las gracias, hermanos, y pues también le damos gracias a nuestro Dios por este tiempo de aprendizaje. Le doy gracias a ustedes, ¿verdad? Y les deseo un excelente día. Hasta pronto, hermanos. Paz de Dios.